Hola, estoy entonces compartiendo con ustedes en esta oportunidad la parte 2 del video sobre, sobre ejercicios de la curva normal, específicamente el ejercicio 5 de la página 92, capítulo 6 del libro de Fundamentos de la Estadística y la Investigación Social de Jack Levin. Y voy a colocar acá un puntito que estaba mal. Bueno, ahí estamos. Entonces ahora nos quedamos en el inciso D. Nos hacen falta incisos E, F, G y H. 4 incisos resolvimos y nos hacen falta 4. Entonces yo acá ya adelanté escribiendo lo de los incisos. Voy a colocarlo de este lado y entonces ya he colocado acá el inciso E. Entonces, ¿qué es lo primero que deseo que revisemos? Mientras yo voy viendo esto, ustedes pueden ir verificando que efectivamente son tal cual se exponen en este lado de aquí. Entonces, quiero primero que chequemos lo siguiente. En este caso nos dicen el porcentaje de entrevistados que lograron puntajes de 85 más. Entonces voy a colocar está aquí en rojo, 85 o más. Y aquí dice la probabilidad de localizar un entrevistado que ha obtenido un puntaje de 85 o más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante acá resaltar? Que en este caso, el X, que es el puntaje, me están diciendo que es de 85. ¿De acuerdo? Y es exactamente el mismo que el inciso F, que es también de 85. Y de hecho me preguntan prácticamente lo mismo. ¿Cuál es entonces lo de aquí porcentaje, pero acá probabilidad de un entrevistado que ha obtenido un puntaje de 85 o más y 85 o más? Entonces, ¿qué es bueno resaltar? Pues las diferencias, en donde acá me dicen porcentaje, y lo voy a colocar con negritas también. Aquí me dicen probabilidad. Y en este caso yo quisiera indicar, además de esto, entonces lo de porcentaje y aquí lo de probabilidad. Entonces observen aquí porcentaje y acá probabilidad. Entonces voy a ir resolviendo uno por uno. Esto de acá lo voy a mover con este. Y aquí vamos a ver esta parte de acá. Entonces, observemos acá. Hacemos lo que nosotros ya habíamos explicado antes. De hecho, esto creo que nos va a llevar un poco más despacio. Lo voy a colocar por aquí y vamos a trabajar en este lado. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dibujar primero con una línea en azul mi plano de Y. Y aquí mi X. Ahora voy a utilizar un color verde para hacer mi curva normal. ¿De acuerdo? Miren que cuáles son los pasos que repito. Ahora voy a utilizar un color amarillo para representar el centro. En el centro siempre represento la media. Se recuerdan que la media habíamos visto desde un inicio que es igual a 80. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, podemos de igual forma regresar en donde teníamos, miren, aquí la media de 80, para este otro media de 80, y acá teníamos entonces la información, la media de 80, media de 80 y desviación estándar de 7.5. Entonces, vamos a ubicarnos en donde estábamos trabajando, la media es de 80, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos nuestra X que es de 85. Entonces la vamos a representar con un color rojo. Y ustedes me dirán si lo ubicamos, esta línea vertical, en el lado derecho o izquierdo de nuestra curva normal. Recordemos entonces que la curva normal se separa exactamente a la mitad por la media, por una línea vertical que representa la media, y eso nos hace dividirlo como en una pieza de como un rompecabezas de dos piezas, en donde el lado izquierdo debe de ser del mismo tamaño que el lado derecho. Por supuesto,
en la vida real no es exacto, pero vamos a asumir de que sí es exacto, y que el lado derecho representa el 50% de la población que yo he entrevistado para poder realizar este estudio, y el otro 50% está al lado izquierdo, que representa a la otra mitad de, en este caso, de mujeres que yo he entrevistado, ¿de acuerdo? Que les he aplicado un test de dependencia emocional. Ok, entonces regresemos. ¿Creen que va a la derecha o a la izquierda? Aquí la respuesta es a la derecha, porque 85, que es mi puntaje que voy a representar, es un valor que es más grande que 80, entonces debe de ir a la derecha, no importa en dónde, siempre y cuando esté a la derecha, que lo represente. Y acá dice el porcentaje de entrevistados que lograron puntajes de 85 o más. 85 o más representa 86, 87, 88. Recordemos entonces que este espacio de acá se puede analizar como que si fuese una regla en donde este es mi centro, que es mi media, y entonces los valores que sean mayores van a estar a la derecha y los menores van a estar a la izquierda, ¿de acuerdo? Con la lógica de que un 4 es mayor que un 3, un 5 es mayor que un 4, que un 3, un 6 es mayor que un 5, que un 4, que un 3. Entonces los valores mayores a la derecha de este mi valor del centro, que en mi curva normal va a ser representado por la media. Bueno, entonces regresemos a este. Si me dicen entonces que yo debo de representar a aquellas personas que obtuvieron una nota de 85 o más, entonces lo que yo deberé de asegurar o colorear, lo que me están preguntando es que yo averigüe cuál es el espacio que está representado por esta cantidad de personas. 85 más es mayor a 85, 86 en adelante, ¿de acuerdo? Que viene siendo todo este espacio, desde este X que vale 85 hasta donde termina mi curva normal hacia la derecha, ¿de acuerdo? Porque son más que ese. Entonces aquí lo he representado por este espacio, como que si fuera dibujado y coloreado por un niño pequeño, porque ese es el sentido y la lógica que debo de guardar, ¿verdad? Una lógica que sea fácil y sencilla de comprender. Bueno, entonces ahora, como ya hemos aprendido antes, lo que procede es que nosotros empecemos por calcular nuestra z. Nuestra z es igual a x menos media y todo esto dividido desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo coloco y esta es mi ecuación. Y ahora voy a hacer algo que se llama sustituir. Mi x es de 85 en este caso, menos mi media que es de 80. Y todo esto lo voy a dividir dentro de 7.5. ¿De acuerdo? Entonces acá coloco el 7.5. Yo ya sé que si mi x está a la derecha de la media, este z va a quedar positivo. ¿De acuerdo? Entonces 85 menos 80, 7.5. Recuerden que en la tabla B siempre se analiza como que si todos fueran positivos, porque no hace diferencia. La diferencia es la interpretación de quien lo está calculando, que sepa qué significa. Aquí es 0.67 y efectivamente quedó positivo, ¿de acuerdo? Entonces este es mi z. Gracias a este z yo voy a poder calcular ahora la tabla B, ¿de acuerdo? Entonces la tabla B, lo voy a minimizar y vengo a este espacio. 0.67 sería 0.6 con el 7. Es que sería todo este de acá. 0.67. 24.86, porque es hasta acá. 24.86. ¿De acuerdo? Voy a darle escape solo para ubicar que es este espacio. 0.6 aquí con el 7. 0.07 y aquí sería 24.86%, ¿de acuerdo? Entonces 24.86%. Y aquí vamos a recordar que el valor de tabla B siempre es en porcentaje y será el espacio entre el X y la media. Se
usando mi fórmula para la Z, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, mi X, ¿quién fue? 85. Mi media, ¿quién es? 80. Entonces, este 24.86, que lo voy a colocar acá resaltado, voy a incluso usar mi marcador resaltador. Y entonces voy a decir que es todo esto. Siempre es de mi X a mi media. Ese 24.86 va a ser desde la media para acá. Si yo tengo entonces un rompecabezas con 3 piezas, este sería el espacio que ocupa, 24.86%, que es esto de acá. ¿De acuerdo? Es este pedazo de aquí. Perdón. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que yo debo de saber? Que a mí lo que me están preguntando, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. En este caso anterior, ¿se recuerdan? Era lo mismo. Entonces, la respuesta era directa, 40.82%, ¿de acuerdo? Que era el de acá. ¿Estamos? En este otro caso, ¿era lo mismo? No, en este caso no era lo mismo. Entonces, yo tuve que aquí restar, ¿de acuerdo? Y aquí me dicen, pero miren esto, aquí dice 60 o menos y tuve que restar. Aquí dice 85 o más y voy a restar también. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No resto porque sea menos o porque sea más. Resto porque yo estoy comprendiendo con base a este dibujo que lo que me piden es este trozo del rompecabezas, esta piececita. ¿Cuánto medirá esta piececita? Pero mi tabla B no es esto. Mi tabla B es siempre de mi X a mi media, de mi X a mi media. En este caso, de mi 85 a mi 80. Y como lo que me están pidiendo es esto, entonces yo ya sé que de aquí para este lado de la curva normal es el 50%, por lo tanto de aquí para el otro es 50. Entonces, ¿cuál será este espacio en este lado? Entonces va a ser igual a 50% menos el 24.86%, que es la tabla B, me va a dar este espacio de acá. Voy restando para ir encontrando las porciones. Entonces es 50 menos 24.86, eso me da 25.14%. Y entonces esta es la respuesta. Voy a colocar acá un igual, 25.14%. Y esa es la respuesta en este caso. ¿De acuerdo? Ese es mi porcentaje. Y lo voy a colocar también con resaltador. ¿Cuál va a ser entonces mi probabilidad? Si lo que me preguntan es lo mismo, solo que en uno la diferencia es de que es porcentaje y en el otro es probabilidad. Pues entonces es lo mismo que había calculado aquí, ¿se recuerdan? Que la probabilidad es igual al porcentaje dividido 100. Voy a copiar y voy a pegar. Vamos a ver, probabilidad es igual a porcentaje de 100. El porcentaje me había quedado a mí antes del 24.86%. Entonces 24.86% dividido 100. Entonces eso me va a quedar igual a 0.2486. Y eso va a aproximar a 0.25 si lo dejamos a 2 decimales. Conste, si alguien lo deja como 0.2486, pues yo no se lo voy a colocar malo, pero lo correcto sería aquí, miren, 0.25, eso sería lo ideal. Copiar, vamos a poner acá un igual, y esta sería entonces la respuesta, ¿de acuerdo? Con negrito y resaltado, 0.25. Bueno, entonces esto sería allí con respecto al inciso E y F. ¿Qué pasa con el inciso G? Bueno, con el inciso G me dicen, ¿cuál es la probabilidad de localizar a un entrevistado? Voy a colocarlo incluso más abajo. De localizar a un entrevistado que ha obtenido puntajes ya sea de 70 o menos o de 90 o más. Entonces voy a dibujar acá mi curva normal. La voy a dibujar siempre. Estoy utilizando los mismos colores solo para que nos ayude a asociar. Dibujo mi curva normal. La voy a dibujar ahorita con color verde.
¿De acuerdo? Miren que cada vez me está quedando mejor. Siempre mi media aquí en el centro. La media es igual a 80. Yo creo que ya todos ya se la aprendieron de memoria. La media es igual a 80. Y ahora necesito entonces que veamos lo siguiente. Este es 70 o menos. Miren, localizar de la probabilidad, primero, probabilidad de localizar a un entrevistado que haya obtenido puntajes ya sea de 70 o menos o de 90 o más. ¿Qué sucede aquí cuando yo tengo esta parte? Cuando me dice de 70 o menos o de 90 o más, este o se llama un conector lógico y lo que me va a indicar es que yo sume. ¿Qué significa esto? De que yo voy a colocarlo acá con otro color, por ejemplo morado, que yo voy a calcular por separado lo de 70 o menos y por separado lo de 90 o más. Quiere decir que en este caso yo voy a tener 2x. Voy a tener un x igual a 70, ¿de acuerdo? Y otro x igual a 90, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la curva normal tendría esta forma. Un x igual a 70 tendría que ir acá a la izquierda porque es más pequeño. X igual a 70 y a la derecha tendría que ir el x igual a 90. Cosas curiosas acerca de la curva normal. ¿Se recuerdan que una de las características era que era asimétrica? Bueno, que era simétrica, mejor dicho. Entonces quiere decir que todo lo del lado izquierdo se va a replicar en el lado derecho, que tiene que ver con distancias, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué distancia está el 70 del 80? A 10 unidades. ¿A qué distancia está el 80 del 90? A 10 unidades. Eso significa que los valores que yo calcule de z para un x de 70 y el z para un x de 90 van a ser iguales, solo que el z de la izquierda va a ser negativo y el z de la derecha va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el z tiene que ver con el cálculo de x menos media dividido desviación estándar. ¿De acuerdo? Ese es mi z. Quiere decir que tiene que ver con distancias. ¿Estamos? Entonces, si está a la misma distancia a la izquierda que a la derecha de mi media, pues entonces la z se va a calcular igual, porque recuérdense que la media es igual y la desviación estándar es igual. Y si estamos a la misma distancia, va a ser igual, solo que el signo va a ser distinto. Esta va a ser negativa y la de la derecha va a ser positiva. ¿De acuerdo? Igual lo vamos a calcular. O sea, esto solo es como para confirmar lo que las características de la teoría y la lectura nos dicen. Pero no es necesario aprendérselo de memoria. Es bueno que ustedes lo sepan para que vaya teniendo sentido y lógica. ¿De acuerdo? Entonces, acá regresemos. ¿Qué hay que hacer entonces? Dice 70 o menos. Si a mí me dicen 70 o menos, voy a colocarlo acá con rojo. Entonces sería 70 o menos, sería de aquí para acá. Esto es 70 o menos. Miren, esto es 70 o menos. Desde este 70 que está acá hacia el lado izquierdo. Y de 90 o más sería acá. Si a mí me hubieran dicho 90 o menos, ya cambia. Si es 90 o menos hubiera sido desde esta línea hasta este otro lado de acá. Pero no es así. Es de aquí hasta este otro lado de acá. Si me hubiesen dicho 70 o más, hubiera sido de aquí hasta este otro lado. Pero me dicen 70 o menos es para este lado, 90 o más es para aquel lado. ¿De acuerdo? Solo es para que lo vayamos entendiendo cuáles serían las distintas posibilidades. Ya sería diferente. Pero bueno, en este caso en particular, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a calcular la z para este es igual a, vamos a dejarlo no en negrita, sino que normal. Sería igual a x, que es igual a 70, menos la media, que es igual a 80. Y esto lo vamos a dividir dentro de 7.5. ¿Estamos? Bueno. Y en este caso, esto sería igual a ¿qué?
Vamos a ver, 70, 80 menos es 10 negativo, 7.5 es igual a negativo 1.33. ¿De acuerdo? Y acá vamos a calcular nuestra tabla B. Para 1.33, ¿se recuerdan que ya lo habíamos calculado antes? Pero igual lo vamos a revisar de nuevo. 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 40.82. Para alguien que entienda bien lo de la curva normal, pues ya no es necesario que hiciera el demás procedimiento, porque ya sabe que entonces el z para esta otra x va a quedar lo mismo, 1.33, solo que positivo, y el tabla B, por supuesto, va a quedar lo mismo. Pero nosotros lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer de este lado. Z es igual a 70 en este caso, pero en este caso no es 70, en este caso es 90, que es mi x, menos la media, que es 80, dividido la desviación estándar. ¿De acuerdo? Y la desviación estándar nos ha quedado de 7.5. Bueno, entonces vamos colocando de este lado y lo podemos calcular. ¿De acuerdo? 90 menos 80, si se dan cuenta es 10, pero ahora 10 positivo, divido 7.5, me queda entonces 1.33. ¿Y por qué nos ha quedado igual? Pues porque todo tiene que ver con distancias del x a la media. Y como es la misma distancia de 10 unidades, solo que 10 unidades a la izquierda y 10 unidades a la derecha. De ahí el negativo, que representa a la izquierda de mi media, y el positivo, en este caso, que es a la derecha de mi media. Por lo tanto, la tabla B en este caso, como en la tabla B no importa el signo, miren, 1.30, 31, 32, 33, 40.82%. Es importante que entendamos que esto es porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos nuestra tabla B. Entonces, ¿qué es la tabla B? No me cansaré de decir. De que entonces, vamos a ver si aquí lo puedo poner un poco más chiquito, más apretadito, pero puede ser que nos sirva más. Vamos a ver. Y tal vez ya es demasiado. Bueno, dejémoslo acá. Revisemos esto. Lo que quiero es escribir de este lado. Miren que tabla B siempre será el porcentaje de espacio, o como lo habíamos visto antes, la pieza del rompecabezas o el área que está, el espacio que está entre la media y el puntaje. ¿Y eso qué sería? Que usé cuando calculé la Z. ¿De acuerdo? Yo hubiese querido que quedara todo en la misma. Vamos a ver si lo puedo hacer con letra más pequeña. Número 10, a lo mejor aquí 8. No, hubiese querido que quedara aquí arriba. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Y lo puedo poner más grande si deseamos. Vamos a ver. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Que este 40.82% va a ser el porcentaje que va a haber ¿dónde? Este 40.82 es el que está de aquí para acá. ¿De acuerdo? 40.82. Todo esto debajo de la curva es el 100%. La mitad es el 50 y la otra mitad es 50. Pero de aquí para acá es 42.82. Voy a utilizar otro color, este, para representar este de aquí. Y este 40.82 va a ser este otro, el que está aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Y cuando a mí me dicen cuál es el espacio entre 70 o menos o de 90 o más, significa que yo debo calcular el de 70 o menos, que el de 70 o menos, voy a colocarlo aquí con amarillo, va a ser mejor, lo vamos a calcular aquí con este rosado, ¿de acuerdo? Entonces, este rosado
Vamos a borrar todo. Vamos a colocar aquí con rosado. 70 o menos va a representar esto, miren. Esto es 70 o menos. Para que lo tengamos claro. 70 o menos es esto rosado. ¿Estamos bien? Y cuando a mí me dicen, vamos a colocar, por ejemplo, morado, sería 90 o más. Y 90 o más sería este pedazo de acá. Entonces la respuesta sería la suma de este rosado con este morado. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular entonces? Voy a ponerlo aquí. Y entonces, el porcentaje ¿sabe? Porcentaje de 70 o menos es igual al 50%, porque todo esto es 50%, pero esto amarillo yo lo sé porque es mi tabla B, menos el 40.82%, que es este pedacito de acá, ¿de acuerdo? Es este de acá. Entonces lo voy a restar para poder calcular cuánto es este pedacito, ¿verdad? ¿Cuánto mide eso? Entonces voy a colocar acá 50 menos el 40.82, ese es igual a 9.18%. Ese es mi porcentaje. Pero ojo, a mí lo que no me están preguntando es porcentaje, sino probabilidad. Entonces la probabilidad es igual al porcentaje dividido 100, ¿de acuerdo? O sea, el 9.18 dividido 100, y eso es igual a, vamos a ver, 0.0918, y si lo aproximamos a dos decimales es 0.09, ¿de acuerdo? Bueno, y todo esto voy a colocarlo aquí con dibujar para que lo tengamos claro, es lo de la parte rosada. Todo es de la parte rosada, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Aquí miren, voy a borrar este pedacito. Todo se borró, pero no importa, lo podemos hacer de nuevo, porque no quería que quedara nada moradito. Bueno, entonces acá muy bien, ahí estamos. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, el porcentaje, lo mismo, pero ahora es el porcentaje de 90 o más va a ser igual a esta parte morada. Esa parte morada, entonces ya sabemos que de la mitad de mi curva normal, que es la media, hacia donde termina la curva normal es 50, que es lo mismo que de aquí para hasta la otra mitad, 50%. Entonces ahí sería 50 menos el 40.82%, aquí se me fue un numerito, allí ya estamos, y eso es igual a 9.18%, ¿de acuerdo? Entonces, eso es esta parte de acá que está resaltada con morado, ¿de acuerdo? Sería esto. Si todo esto es 50 y esto es el 40.82, pues entonces este pedacito es el 9.18, ¿de acuerdo? Y nuevamente, recordemos que a mí lo que me preguntan es probabilidad, no porcentaje. Si fuera porcentaje, pues me ahorraría este paso de aquí, pero me preguntan probabilidad. Entonces mi probabilidad es igual a lo que yo tengo de porcentaje dividido 100. Eso quiere decir 9.18% dividido 100, eso es igual a 0.0918, ya a dos decimales 0.09. Y entonces acá vamos a colocarlo con color morado para representar que era esta otra parte, ¿de acuerdo? Que es este de acá. Y la respuesta sería la suma de estas dos, la de el lado izquierdo con el lado derecho, porque me dicen 70 o menos o de 90 o más, y esta palabrita o significa sumar.
¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería 0.09 más 0.09 y ese es igual a 0.09 y 0.09, lo sumo y es igual a 0.18. Y esto, señores, es la respuesta, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo aquí y no va a tener símbolo de probabilidad porque, de porcentaje, porque no es porcentaje, es probabilidad. Copiar, lo vamos a escribir acá, ¿de acuerdo? O sea, de este lado para que no se confunda con los otros números. Y esa es mi respuesta, 0.18. ¿Estamos? Y ahora la última, dice, la probabilidad de obtener a 3 entrevistados. Aquí es entrevistados, dibujar, importante. 3 entrevistados que hayan logrado puntaje desde 90 o más, dice aquí. Bueno, entonces vamos a revisar siempre la pregunta. Revisemos acá. La probabilidad de obtener 3 entrevistados que hayan logrado puntajes de 90 o más. Entonces, para este caso, jóvenes, solo vamos a ir a ver cuánto era el de un entrevistado de 90 o más. Esto ya lo habíamos calculado aquí antes, para ya no estar redondando y lo mismo. 90 o más, recuerdan que era esto. Miren acá, el porcentaje de 90 o más es igual a 9.18. Pero aquí me dicen probabilidad. Entonces, la probabilidad de 90 o más es 0.9. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? En este caso de acá, lo importante es que dice aquí 3. Y ahora, lo siguiente. Aquí voy a anotar. Entonces, cuando yo tengo a 3 entrevistados, no es 1, para probabilidad siempre me decían 1, pero miren, en este caso me dijeron 3. Entonces, lo que yo debo hacer es calcularlo para 1, como que si fuera este caso, miren, en donde para 1 era 0.09. Y lo que voy a hacer es que si me dicen 3, entonces lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. 0.09, 0.09. Que es lo mismo que decir, si lo quieren ver desde el punto de vista numérico, 0.09 elevado a la tercera potencia. ¿Sí ve? A la 3, elevado a la 3. ¿Verdad? Lo puedo ver así, o también lo puedo ver como 0.09. Lo puedo escribir de esta otra forma, lo voy a escribir. Un 3 y aquí voy a poner un igual, solo para que vayan viendo las distintas formas en que lo puedo representar. Y aquí sería 0.09 a la 3. Entonces, si esto hubiera sido 5 entrevistados, es a la 5. 2 entrevistados es a la 2. 1000 entrevistados, pues a la 1000. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que voy a multiplicar al 0.09 por sí mismo 3 veces. En este caso sería, entonces, 0.09 por 0.09 por 0.09. Lo voy a multiplicar y me queda la respuesta 0.000729. Si yo lo dejo a 2 decimales, me va a quedar 0.00. Lo voy a dejar a 4, 0.0007. ¿De acuerdo? Entonces, para estos casos de probabilidad, para porcentaje no, para porcentaje lo vamos a estar trabajando siempre a 2 decimales como siempre. Pero solamente para probabilidades les doy permiso de que lo trabajemos a 4 decimales si ustedes desean, para que podamos no dejar la respuesta 0, sino que ser más específicos y dejarlo aquí como en este caso. Y señores, entonces allí sería la resolución de todo este ejercicio. ¿De acuerdo? Ojalá que les haya servido. Esto es parte de la tarea, sin embargo quería que resolviéramos este ejercicio despacios, tranquilos, que no haya ningún problema, ¿verdad? Que todo haya sido de la mejor forma posible y que quede en video para que ustedes lo puedan ver cuantas veces deseen. Entonces, ha sido un gusto y espero sea de su utilidad. Feliz día.